Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que de hecho ya es la última unidad del curso. Es el módulo Output Compare, que vendría siendo la traducción como que, ¿cómo traducirían esto? Comparación de salidas. Comparación de salidas, pero no entendamos esto comparación, no nos imaginemos que internamente es un simple comparador de dos entradas, puesto que existen otros módulos para otros microcontroladores que sí hacen eso. Son entradas de amplificadores operacionales que llevan a cabo este fin. En este caso, este módulo lo que hace, pues depende de su configuración en básicamente en tres modos diferentes. Pero específicamente de las tres diferentes formas generales de configurar este módulo, el que nos interesa, el objetivo es que ustedes aprendan a configurar el módulo para generar señales con el fin de controlar motores de corriente directa. Es decir, qué tipo de señal tendrían que generar para controlar la velocidad de un motor. Debe de ser una señal como pulsante, pero modulada, ¿cierto? Una señal modulada por ancho de pulso. Entonces, específicamente para eso lo vamos a ver. Pues eso es. Eso es el PWM. PWM, su traducción al español es modulación por ancho de pulso. O sea, pero él explica para traer el PWM. Claro, porque trae diferentes formas de aplicar el PWM. Este es un PWM simple. Entonces, estamos hablando que este módulo ocupa internamente un timer. Siempre va a trabajar con un timer dependiendo de la forma en que yo lo configure. Siempre va a ocupar un timer. Y el valor de este timer lo va a comparar con uno o dos registros con los que trabaje el Output Compare, y con estos dos registros va a cumplir una determinada función. ¿De qué depende si va a comparar el valor del timer con el valor de un registro o con el valor de dos registros? Pues dependiendo de la función para la cual se configure. En este caso, si yo lo voy a utilizar para generar PWM, yo voy a requerir compararlo con dos registros. De hecho, se compara con uno nada más, pero se usan dos registros. Yo sé que la señal PWM, como comentaba Bravo, es una señal que me va a permitir controlar tanto la velocidad de un motor de corriente directa o aplicaciones como variar la brillantez de un LED, o no tan solo la brillantez sino también el color, porque hay LEDs que dependiendo de la intensidad de corriente que fluye va a ser el nivel o el color que va a emitir el LED. Entonces así también se puede cambiar la brillantez o el color de un LED. Estamos hablando que yo puedo configurarlo. Yo sé que trabaja con un timer, entonces manejo la interrupción de este timer para que cuando esta interrupción del timer se cumpla, pues mi módulo Output Compare cumpla con una determinada tarea dependiendo de su configuración. En este caso, nuestro DSPIC 30F4011 tiene 4 módulos Output Compare internamente. La notación utilizada sabemos que es OCX, donde la X representa el número del módulo del que estemos hablando. Entonces,
OC1, OC2, OC3 y OC4, que vienen siendo entradas al módulo Output Compare o salidas del módulo. Entradas. Salidas. Son salidas. Son salidas. Puesto que dijimos que lo que va a hacer es generar señales. Va a generar señales. Y esas señales las va a sacar el micro con la finalidad de mandárselas a un motor o mandárselas a un LED. Y esa señal, si está modulada en frecuencia, pues me va a permitir, modulada por ancho de pulso, me va a permitir variar la velocidad del motor, la brillantez del LED, pero son salidas a final de cuentas. ¿Sí? El módulo Output Compare no tiene entradas. Los modos de operación es modos de comparación sencilla, es el primer módulo. Esto lo saben que se encuentra en la página 308 de su manual de referencia. Quiero pensar que a estas alturas ya lo han visto, no sé por qué, pero lo han visto. Ahí les aseguro que yo no tengo nada que ver al respecto. Ok. Dentro del modo de comparación sencilla, ese modo de operación tiene dos variantes. La primera variante es, bueno, no son dos, son varias variantes. La primera variante es cuando el pin, yo voy a usar el módulo Output Compare 1. Entonces la salida OC1 me va a generar un pin que va a pasar de nivel bajo a nivel alto. Nada más. O la salida se puede configurar para que cambie de alto a bajo. O en su defecto, en modo toggle. ¿Qué significa? En modo de alternación. O sea, si estaba en alto, que pase a bajo. Si estaba en bajo, que pase a alto. ¿Sí? Esos son los tres modos de configuración en comparación sencilla. El otro modo es el de comparación dual. En este modo lo que hace es generarme un solo pulso donde yo puedo controlar con el timer con el que yo voy a trabajar, puedo controlar cuánto va a durar ese pulso, ese único pulso y nada más. Por ejemplo, en el caso de los compañeros de quinto año que están controlando un sensor ultrasónico para que emita una ráfaga de pulsos y detectar si hay un objeto a una determinada distancia, a ese sensor yo lo tengo que alimentar con un pulso de una determinada duración y nada más, cada vez que yo lo necesite. Entonces puedo hacerlo con un pulso del Output Compare, ¿sí? Manejándolo en comparación dual, generando un solo pulso. ¿Me explico? Ese pulso que saque el Output Compare lo mando al sensor y el sensor me dará una respuesta. Otra puede ser generar pulsos continuos, es decir, un tren de pulsos, donde la duración de este tren de pulsos pues es de duración fija. ¿Sí? Yo puedo variar la duración de estos pulsos. Puedo hacer que sean pulsos más anchos o más cortos. ¿Pudiera yo utilizar eso como PWM? Sí, claro que sí. Yo reconfiguro la duración del pulso y entonces va a trabajar a un ciclo de trabajo diferente. Sin embargo, tiene la desventaja de que cuando yo quiero reconfigurarlo, tengo que apagar el módulo. ¿Sí? No lo puedo reconfigurar con el módulo trabajando. Entonces, si está trabajando, lo apago, reconfiguro y prendo. Entonces, va a haber momentos en los que se pierde a cada rato la salida para el dispositivo o actuador que estemos controlando. Entonces, no aplicaría en este caso, ¿no? Nada más se configura una vez y ya de ahí me genera el tren de pulsos. Puesto que, como dice aquí, para reconfigurar cuánto quiero que dure ese pulso, pues primeramente tengo que apagarlo.
Y la tercera y última forma o modo en la que opera este módulo Output Compare, que de hecho es el que más nos interesa ver, no necesariamente quiere decir que es el único modo que puede venir en el examen. En el examen puede venir cualquiera de los otros modos anteriores, puesto que la configuración es similar, ¿sí? Pero este es el que nos interesa. ¿Por qué? Porque Ese módulo es de 8 de pulso. si yo quisiera generar un tren de pulsos, pues lo puedo hacer con un 555, ¿verdad? Pero si yo quiero controlar el motor y ese control lo quiero llevar a cabo desde la computadora, mandar órdenes desde la computadora para controlar la velocidad o revoluciones por minuto del motor, entonces, pues ya no lo puedo hacer con un 555, ¿verdad? Entonces ahí sí necesito el microcontrolador para que se intercomunique con la computadora, el micro reciba las órdenes y entonces cambie la velocidad con la que va a girar el motor. ¿Me explico? Entonces por eso es que vemos de forma específica este modo. Reitero, existe un módulo para control de motores que de hecho viene en el capítulo siguiente, capítulo número 15 creo, donde viene ya diferentes variantes y un modo de controlar más profundo, el PWM. Este es un PWM simple. Entonces, este modo de trabajar del Output Compare me va a generar pulsos cuya duración del pulso va a ser reconfigurable. Yo le puedo cambiar la duración sin necesidad de apagar el módulo. Este puede estar trabajando y a la vez yo reconfiguro y no deja de trabajar. Al siguiente ciclo solito se va a reconfigurar y a tomar la orden que yo le mandé. ¿Me explico? Y así. Para el actuador que está recibiendo las órdenes, en este caso el motor, él siempre va a estar recibiendo una señal modulada, aunque yo lo esté reconfigurando. Ahora bien, las variantes que tengo en este modo de operación, puedo configurarlo con entrada de protección de falla o sin entrada de protección de falla. Existe una entrada en el microcontrolador que es el pin OCFA. Dentro de la familia 30F existen o pueden existir, dependiendo del micro, dos entradas, la OCFA y OCFB. La OCFA siempre en la familia 30F va a controlar o va a darme la falla para los módulos OC1 al OC4 y el OCB para el modo o al módulo del OC5 al OC8, si los tuviera. Así porque decía que la mayoría tenía Si los tuviera, pero el 30F4011 no tiene 8 módulos, solamente tiene 4, por lo tanto no necesita esa entrada OCFB, ni la tiene siquiera, porque no la necesita. Entonces solamente tiene la OCFA. ¿Me explico? Y eso lo ven en el manual de referencia en la página 322. En el datasheet ustedes se van y verán en los pines que únicamente está la entrada OCFA. Puedo configurarlo con entrada de protección o sin entrada de protección. ¿Para qué me sirve esta entrada de protección? Si yo lo configuro con entrada de protección, esta viene siendo una interrupción. Si esta entrada viene habilitada, ¿qué me indica? Que hay una falla en el sistema. Y entonces, ¿qué creen que va a hacer? Si se supone que el módulo Output Compare está controlando un motor, la velocidad con la que gira el motor, y si hay una falla, pues lo tiene que parar. Entonces, ¿qué va a hacer para parar el motor? Apaga el módulo. ¿Explico? Entonces, si yo lo configuro con protección de falla, debo de estar pendiente de que si se presenta esta falla en este pin, para esto esta bandera la tuve que haber habilitado como interrupción. ¿Me explico? Y entonces, en su ISR correspondiente, ¿qué tengo que hacer? apagar el módulo. Apagar la bandera, porque eso se hace en automático. Ok. Apago la bandera. ¿Me explico? Nada más. Pero como que falla sería.
esto, alguna falla, el motor se supone que yo estoy controlando su velocidad y no va a ser nada más un simple motor que quiero verlo girar, ¿cierto? Ese motor debe de estar acoplado a un sistema que genere un movimiento, no sé, una banda transportadora, ¿me explico? Si hay algún problema, algún peligro, algún riesgo, oprime un botón y ese botón manda una señal al OCA o CFA, de modo que de forma automática apaga el módulo y por ende deje de salir señal y se para el motor. ¿Me explico? Entonces, esa es la función de configurarlo con protección de falla. En primera instancia pudieran probar configurarlo sin protección de falla, ¿sí? Omitiendo esta interrupción, esta entrada. ¿Pero qué clase de falla será la que detectaría? Pues, es lo mismo que le acabo de decir. Es un pin. Es un pin en realidad. Entonces tú vas a enviar un pulso. Es un pin, por eso te dije, vete al datasheet, ve en la página número 5, en los pines, ahí vas a ver que es una entrada al microcontrolador. Entonces esa entrada la debes de conectar a algún dispositivo que me detecte alguna falla, ¿no? Un botón de paro de emergencia. ¿Sí? Ya lo dije, pues no sé qué pensabas, pero lo acabo de decir justamente ahorita. Samudio. En primera instancia pudieran configurarlo sin protección de falla, ¿de acuerdo? Pero pues en realidad no hay mucha variación. Nada más tengan en cuenta ese detalle de lo que esto representa. ¿Alguna duda hasta aquí? No, pues está sencillísimo Creo que de todas las presentaciones de los módulos que hemos visto, esta es la más corta, creo que a duras penas llega a 12 diapositivas. ¿En serio? Está súper simple. Entonces, ya vimos que de esas tres formas principales en las que trabaja, la que nos interesa ahorita y la única que vamos a ver ahorita es PWM. Pero reitero, no es la única que puede venir en el examen. Conste que está grabado. ¿Sí? Ya está grabado. Entonces, ustedes tendrán que checar las demás formas de operación. En el caso de que yo lo configure como output compare, que le genere una señal modulada PWM, con entrada de protección de falla, entonces cuando el pin OCFA se activa, inmediatamente todo el módulo se va a apagar. El OC1, OC2, OC3, todos se van a apagar. Cuando tengo, por ejemplo, puedo tener en uno un tren sencillo, en otro un PWM, o sea, puedo configurarlos todos de diferentes maneras y de todos nosotros. ¿Puedes trabajar a ver cómo fue otra vez? Sí, o sea, hay modo sencillo. Sí. O sea, ¿puedo configurar cada uno de diferente manera o...? Sí, claro, son independientes, son módulos separados. Son módulos separados y pueden manejar otro timer. De hecho, ahorita vamos a ver que son dos timers los que puedo utilizar. Y de hecho, pueden estar utilizando el mismo timer y van a estar trabajando al mismo periodo. Ahorita vemos esa parte para que quede claro que no hay problema, se puede hacer. Viendo lo que representa el PWM, nosotros sabemos que el PWM, su traducción es modulación por ancho de pulso, como lo dice el título, ¿cierto? Quiere decir que qué es lo que tengo que variar de mi señal, de mi tren de pulsos que estoy generando. ¿Genero el periodo, cambio el periodo o cambio el ancho de pulso? Cambio el ancho de pulso. ¿Y por qué no el periodo? Porque entonces sale lo mismo. Sí, de hecho es importante que para trabajar esto el periodo de los pulsos siempre sea el mismo, sea constante. Es decir, la frecuencia con la que voy a estar generando mi señal sea constante. La frecuencia es constante y al decir frecuencia me estoy refiriendo cada vez que inicie nuevo periodo. Pero el pulso puede ser que sea angosto o puede ser que sea ancho. ¿De acuerdo? Estamos hablando entonces que mientras más tiempo de ese periodo
dure el pulso alto que va a pasar con el valor promedio. Va a aumentar. Aumenta. Imaginémonos este P9 burdamente, que es lo que yo voy a hacer ahorita. Voy a estar, vamos a suponer que mi frecuencia es de 4 segundos. El periodo es de 4 segundos. A ver, Alcocer, si puedes contar 1, 2, 3, 4 y luego repites 1, 2, 3, 4. A ver, por favor. Y así te sigues. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ya para. 3 segundos cuando tuve prendido la lámpara, ¿no? Y solamente 1 segundo del periodo apagado. ¿Qué pasaría si hago al revés? 1 segundo prendido y 3 segundos apagado. La iluminación promedio que se va a generar, ¿dónde va a ser mayor? El otro pues está. Mientras más tiempo del periodo lo mantenga prendido, mayor iluminación generaré. Ahorita fue a una frecuencia muy baja, de 0.25 Hz, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué pasa si lo hacemos a una frecuencia muy elevada? Va a ser totalmente imperceptible las pulsaciones. Lo único que vamos a ver va a ser la intensidad de la luz. Mientras más tiempo del periodo esté prendido, más brillante va a ser. Ahora, si esto mismo lo hacemos con un motor, estamos hablando que mientras me dé el valor alto, lo que estoy haciendo es mandar una señal al motor para que se energice y se mueva, un motor de corriente directa. Durante el tiempo que no hay pulso, el motor está desenergizado y no se manda una orden de movimiento. Sin embargo, por inercia, ¿qué va a pasar? El eje va a seguir moviéndose, porque no por el hecho de que yo no lo energizo, inmediatamente se detiene. ¿Cierto? Por inercia sigue su movimiento. Digamos que prácticamente nunca se va a parar. Pero la velocidad promedio que va a alcanzar va a ser mayor mientras más tiempo lo mantenga energizado durante el periodo. ¿Me explico? Entonces, con esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es controlar la cantidad de energía que se está enviando a una carga, porque estoy controlando la cantidad de voltaje y por ende la cantidad de corriente que estoy mandando a la carga. Mayor el tiempo del pulso, entonces ¿qué va a pasar? Mayor el voltaje, mayor la corriente y mayor la energía proporcional. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Entonces aquí vemos que se requiere generar un tren de pulsos de frecuencia constante. Lo que se debe cambiar es el ancho del pulso, dt, o duración de el duty cycle, ¿no? Para variar el ciclo de trabajo. ¿Alguna duda? ¿Seguros que no? Perfecto. Entonces, el ciclo de trabajo viene siendo la duración del pulso en alto entre el periodo. Si el pulso en alto es la mitad del periodo, entonces estoy trabajando con un ciclo de trabajo del 50%. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Quiere decir que si yo estoy trabajando en una frecuencia de operación de 1 kHz, una frecuencia de 1 kHz, ¿cuál es el periodo? Es un mili. ¿Cuánto? 1 milisegundo. Si yo tengo un ciclo de trabajo del 30%, ¿cuánto dura el pulso? Dura punto 3 Un tercio de segundo. 0.3 milisegundos. punto 3 milisegundos. ¿Todos de acuerdo? Es decir, 300 microsegundos. ¿Sí? Porque de ese milisegundo, que es el periodo, un 30% dura el pulso, es decir, 0.3 milisegundos. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto.
Entonces, el ciclo de trabajo, como ya bien lo dijeron, se puede especificar en términos porcentuales, del 50%, del 20%, de hecho es lo más común, pero también se puede especificar en duración de tiempo. Esto visto desde el punto de vista de programación. Yo como programo mi ciclo de trabajo, yo no configuro por porcentajes. Yo sé que equivale a un determinado porcentaje del periodo que va a operar o que se va a enviar energía a la carga. Pero ya visto desde el punto de vista de programación, lo que hago es establecer una duración de tiempo. ¿Me explico? Y ahorita veremos a qué me refiero. Para terminar de ver si ya quedó claro, este es un motor de corriente directa, el cual yo tengo que adaptarlo con una etapa de potencia para lograr que este gire. ¿Qué etapa de potencia podría utilizar? Transistores. Un reloj transistorizado, perfecto. Y ahora, QTH, un reloj transistorizado, ¿sí? Lo energizo con esta señal periódica de un determinado periodo T. Es constante. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se va a mover a la máxima velocidad? No, ¿verdad? Negativo, se dispara. Sin embargo, ¿qué pasa si ahora Aumenta la velocidad. el periodo se mantiene? Si se dan cuenta, es el mismo periodo, pero le estoy aumentando el Ciclo de trabajo. ciclo de trabajo, aumentando la duración del pulso. Está como en un porcentaje. Está ahí como en un 60 más o menos. El anterior era como de un 30. ¿Sí? Sí. ¿Qué va a pasar ahora? Aumenta la Mayor energía dando la carga, menos tiempo va a estar por inercia moviéndose. Quiere decir que se va a mover más rápido. ¿Cierto? ¿Me reste? Casi al punto. Casi al mismo, ¿verdad? Entonces, ¿con cuál señal alcanza una mayor velocidad del motor de corriente continua? Con el último, ¿verdad? Mientras mayor sea el ciclo de trabajo, mayor la velocidad que alcanzará. No creo que haya dudas. Les gustó, ¿verdad? Les gustó. Ok, entonces, ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir? Ya algo me pasó en la diapositiva que la animación tenía que ir de uno por uno, pero me falló. Bueno, lo primero es seleccionar mi timer, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque dijimos que sea cual sea el modo con el que vaya a trabajar, nuestro módulo Output Compare siempre va a trabajar con un timer. Y yo tengo de dos sopas, de timer 2 o de timer 3. Entonces hay un bit que me va a permitir configurar con cuál de estos. ¿Qué bit es? PRI. No, DMR. no, nada que ver. Output compare. ¿Qué bit es? Ya no lo leyeron, ya por eso ya ni lo puse aquí. ¿Qué bit es? Es el OC. Nada que ver. No, es donde se ¿O sé selecciona. qué? ¿O sé qué? Donde se selecciona si va a ser Word, si se va a ocupar ¿Qué onda con tu lugar? Guau, aquí no tiene o Aquí dice OCT. excelente. Ese Ese. va a permitir seleccionar al timer. Es selecciona el timer del módulo Output Compare, ingenieros. Por eso es OCT Cell. Entonces tengo que, si ese bit vale 0, ¿qué timer configura? 2. Timer 2. Si Cell vale 1, timer 3. 3. Yo no puedo usarlo con el timer 4, ni con el 1, ni con el 5, solo 2 o 3. Sí. ¿De acuerdo? Y como solamente es con un timer, no con dos, estamos hablando que el timer, ¿qué capacidad tiene? ¿De cuántos bits es? De De 16. 16. Perfecto. Entonces, si voy a seleccionar un timer, también lo tengo que configurar. ¿Para qué creen que necesitamos el timer? Para la frecuencia para el Como temporizador. Para establecer cuál es el periodo con el cual va a estar trabajando nuestro ciclo de trabajo. ¿Podría yo
pero utilizar, no, unir el timer 2 con el timer 3 y seleccionar timer 2 para que se peleen con 2 en vez de 1. No, tendría caso. porque en lo de los timers solamente, ¿qué se puede? 2 con 3. Sí, sí se puede, pero aquí nada más te da la opción de seleccionar Dos. uno o el 2 o el 3. Sí, pero estamos hablando que las frecuencias con las que vas a trabajar, Nulas. pues no, como para qué, ¿no? Ajá, ese no es. No tiene caso, ya para aplicación física. ¿Sí? Pero bueno, en este caso, ya sé que tengo que seleccionar el timer 2 o el timer 3. Por obvias razones lo tengo que configurar y eso pues se supone que ya lo saben hacer. ¿Qué tienen que configurar? El timer. El el escalador, escalador, interrupción no, ¿verdad? Sí, A ver, ¿qué se debe hacer? Bueno, ahorita lo vamos a ver ese punto. Ajá, Ahorita lo vamos a ver. Pero ¿para qué se necesita el timer? Ya dijimos para ahorita. funcionar como un temporizador, ¿no? Para que me diga en qué momento se cumplen los periodos. Ajá. ¿De acuerdo? Yo tengo que estar reconfigurando a cada rato el timer, variando su valor de tiempo. No. No, ¿por qué? Entonces, Porque dijimos que el periodo debe de mantenerse fijo. constante. Fijo, perfecto. Ya que seleccioné y configuré mi timer, tengo que configurar el periodo con el que quiero trabajar mi módulo PWM, escribiéndolo en el PRY, ¿de acuerdo? Es decir, si trabajo con el timer 2, entonces el periodo va a estar en el PR2. Si voy a estar trabajando con el timer 3, selecciono el timer 3, entonces el periodo va en PR3. ¿De acuerdo? Entonces, ya que tengo configurado el periodo, tengo que configurar el ciclo de trabajo inicial. Y esto lo hago en el registro OCXR. Es importante que sepan que solamente se tiene que configurar en la función de configuración una sola vez. Esto yo no lo voy a reconfigurar en ningún otro lado. ¿De acuerdo? Solo al inicio, como lo dice la diapositiva. Porque si yo pongo, vamos a suponer, un PRY de 3000 y en OCXR, bueno, voy a utilizar el módulo Output Compare 1. Entonces, en el registro OC1R almaceno, ¿cuánto dije? 3000. Bueno, almaceno 1000 en OC1R. ¿Qué efecto va a tener? Va a estar encendido hasta que llegue. Va a estar encendido hasta que llegue al 1000 y en el 1000 baja. Entonces, ¿a qué equivale eso? A un ciclo de trabajo de un 33%. De un ciclo de trabajo del 33.33%. ¿Cierto? Sí. Porque PRY me dice hasta cuándo va a expirar el timer que yo configuré, que yo seleccioné. Pero no decía que se modificaba. Espérate, tranquilo. Si es modificable, espérate. Entonces, 3000 significa que mi timer va a contar, acorde a como se haya configurado el preescalador, va a contar desde 0 hasta 3000 y hasta llegar al 3000 expira el periodo del timer y por ende del periodo del módulo Output Compare. ¿Lo explico? Pero como yo puse en OC1R 1000, entonces cuando vaya del 33% del periodo, hasta ahí expira mi pulso. El demás, el resto del periodo, pues va a estar en 0. ¿Sí? Pero esto solo lo hago al inicio. Porque si yo lo que deseo hacer después es reconfigurarlo, existe el otro registro que viene del punto número 4. Dice, para configurar el ciclo de trabajo, más bien sería para reconfigurarlo en cualquier otro punto, existe este registro OCXRS. ¿Sí? También lo tengo que poner en mi función de configuración. Si puse en 1000 OC1R, pues ¿a cuánto pongo el OC1RS? tiene que ser menor. En 1000 también.
Los dos en mil, porque quiero que parta en un ciclo de trabajo del 33.33%. Porque ¿qué es lo que va a suceder? Cada vez que expire el periodo, lo que tenga OC1RS se lo va a pasar El OC1R. al OC1R. Va a ser totalmente inaccesible ya para nosotros. ¿Me explico? No, me perdí. El OC1R yo ya no lo voy a configurar. Si yo quiero estar cambiando el ciclo de trabajo, Con ese OC1R. cargo al OC1RS. Y ese va a pasarle una copia al OC1R cada vez que éste lo necesite para reconfigurarlo. ¿Sí? Sin necesidad de apagar el módulo. ¿Qué dice la nota? Este registro puede actualizarse en cualquier momento para modificar el duty cycle, el ciclo de trabajo. Y el hardware se va a encargar de hacer una copia en el momento necesario de lo que este registro tenga para el OC1R. ¿Me explico? En realidad, ¿cuál es el que se tiene que comparar con el PRY? El OC1R. El OC1RS es el que yo voy a utilizar para reconfigurar al OC1R. Yo almaceno en el OC1RS y ese automáticamente lo pasa al OC1R. Bueno, no automáticamente, no en ese preciso momento, sino en el momento adecuado. Le pasa la copia para reconfigurarlo en el siguiente periodo. ¿Me explico? Más adelante vamos a ver un diagrama para que esto les quede claro. ¿Sí? Entonces, es por eso que yo les dije que dependiendo del modo se puede trabajar con uno o dos registros aparte del timer. En este caso, este trabaja con dos registros. ¿Sí? El módulo o el modo de trabajo PWM. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Está claro? Perfecto. Entonces, antes de seguir, vamos a dejar esto claro. Ahí se me fue también la flecha. Pero bueno, entonces estamos hablando que tenemos nuestro ciclo que tiene un valor de tiempo, mi periodo establecido por el PRY, porque en realidad el PRY aquí configuró al timer, y el timer controla el tiempo que dura el periodo del output compare. ¿Me explico? Porque yo le dije que se asociara la operación del output compare con el timer. ¿Me explico? Con el bit octcell. Yo le dije, asocia el trabajo del output compare con el trabajo del timer. Entonces, lo que yo ponga en PRY va a ser el tiempo que dura el timer y el tiempo que va a durar mi periodo del output compare. El tiempo que va a durar el pulso lo voy a yo a estar modificando por el registro OCXRS. ¿De acuerdo? Entonces, este puede actualizarse en cualquier momento. Y aquí podemos ver lo que pasa en realidad. En el punto número 1. ¿Qué pasa en el punto número 1? Es el inicio, ¿verdad? El inicio de un periodo. ¿Qué es lo que sucede ahí? A ver, Alcocer, si puedes leer. Esto fue tomado obviamente del manual de referencia. El timer Y es borrado y un nuevo valor en el ciclo descargado del OCXRS dentro de OC1 o X. Entonces, ¿qué entendiste? ¿Qué pasa ahí? Cuando se inicia un periodo, ¿qué pasa? Que cuando inicia un periodo, que el valor que hay, bueno, el ciclo que va a durar se carga de OCXR, pero se copia de OCXRS. O sea, lo que tenga OCXRS Va a ser se le pasa a quién. a OCXR. ¿Y qué más va a pasar ahí? Y ahí eso es el valor con el que se va a cargar el nuevo ciclo, la nueva duración del ciclo. ¿Por qué crees que se hace esa copia? Para no estar apagando el dispositivo. Y entonces, el nuevo valor de OCXR, ¿qué va a determinar? El ancho de El siguiente.
el ancho del pulso del nuevo ciclo, ¿verdad? Ah, ok, sí. Pero eso fue lo único que se hizo en el punto número 1. Y de ahí el timer se borra. También el timer se borra. ¿Por qué? Para que comience otra vez la temporización. Entonces, mi timer, mi registro timer, TMR1, TMR2 o TMR3 se van a borrar. ¿Para qué? Para que inicie el conteo desde 0 hasta PRR. PR Y. Perfecto. Entonces dijimos que en el punto número 1, al inicio del periodo, el timer se borra. ¿Por qué? Porque debe de iniciar un nuevo conteo para llegar a PRY y expirar en ese periodo. ¿Sí? Entonces se borra y en ese momento OCXRS transfiere su valor al OCXR para poder determinar cuánto tiempo va a durar el pulso en alto. Entonces en el punto número 2, ¿qué es lo que sucede? El timer ha estado contando desde el punto número 1 que inició en 0, se fue incrementando, y en ese valor alcanza el valor que tiene el registro OCXR, o lo mismo que tiene el OCXRS, y entonces pues determina que hasta ahí debe durar el pulso. ¿Sí? Y entonces la salida del módulo output compare que estaba en alto desde el punto número 1, en el punto número 2 se va a ir abajo, ¿de acuerdo? Porque hasta ahí dura el pulso. Sin embargo, el timer hasta ahí se borra. No, el timer continúa, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? El timer llega hasta el punto número 3, que dice que el timer se va a Ahora se va nivelando porque se pone que ahora se iguala con el otro. El timer llega a su conteo y entonces pues va a repetir su nuevo ciclo, y en ese nuevo ciclo vimos que se va a borrar el timer, se transfiere lo que tiene el OCXRS al OCXR y la salida del módulo output compare se enciende. ¿De acuerdo? O sea que si queremos que sea igual el mismo ancho del pulso, no sé, XR debe de tomarse siempre el mismo valor. Sí, siempre el mismo valor y no cambiarlo, pero en el tal vez tú vas a la mitad del periodo, vas por aquí, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver un diagrama, pero si en ese momento tú cambias el valor de OCXRS, ahí cambia el ancho de pulso. No, ¿hasta dónde? Hasta que expire ese periodo, entonces se transfiere lo que tiene el RS al R. ¿Me explico? Y entonces es por eso que esta opción nos permite reconfigurarlo mientras se está corriendo. No es necesario apagar el módulo. ¿Sí? Yo nada más lo que mande a los XRS hace la configuración del siguiente periodo. ¿Me explico? Para no apagarlo. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, el periodo no es PRY nada más. Es PRY más 1. ¿Por qué más 1? Ahorita lo vemos en un diagrama adelante. Pero es PRY más 1. Porque se desborda. Ok, entonces en el punto número 3, OCXRS se carga en OCXR hasta que el timer expira, ¿de acuerdo? Borrándose, se presenta la interrupción del timer. Dos ciclos. Y entonces, ¿qué tengo que hacer en la interrupción del timer? Borrar la bandera del timer. ¿Qué significa overflow? ¿Ya? Sí, desborde, desbordamiento. Overflow, Así sobreproducido. es. Entonces, los pasos para... Nos quedamos en el 4, ¿verdad? Habíamos dicho que era seleccionar timer, configurarlo, establecer el PRY, cargar el OCXR, cargar el OCXRS. Si es que voy a usar todo doble. Así es. Si es en modo dual. No, estamos en módulo PWM. Modo PWM, en el tercer modo de operación. Ah, que ya veo. No es ni el dual ni el simple. Este es el PWM. Ok, entonces la quinta
cosa que tenemos que considerar en la configuración, aparte de lo que ya mencionamos, es que tengo que habilitar las interrupciones del timer. Y en su defecto la del output compare también. Tengo que escribir, por lo tanto, las respectivas funciones que atiendan o den servicio a las interrupciones de cada uno de ellos, donde ambos lo único que deben hacer será limpiar las banderas. ¿De acuerdo? Yo no voy a cambiar el timer, ¿verdad? Porque el periodo debe ser constante. Entonces, nada más borro bandera y de ahí el timer va a seguir configurado como fue configurado desde el inicio. ¿De acuerdo? Lo siguiente es configurar el módulo output compare para que trabaje en el tercer modo de operación, que es como PWM simple, ya sea con falla o sin falla, acorde a como ustedes quieran. ¿Sí? Y por último, pues tengo que habilitar el timer, ¿de acuerdo? Porque el timer tenía que estar apagado, ¿verdad? Yo lo tengo que prender y entonces sí, arranca. ¿Alguna duda? ¿No? Entonces, se requiere únicamente un registro de configuración, que este es el OCXCON, y dos registros que van a determinar el ciclo de trabajo, que son los que ya mencionamos. Entonces, eso prácticamente es todo lo que tienen que hacer para configurar. Si se dan cuenta, pues lo único que en realidad se configura es el timer y en qué modo quiero que trabaje el output O compare. sea que decir lo que está comparando es el OCXR y el OCXR. Siempre compara el OCXR con el OCXR. timer. Con el timer. Con el timer. ¿Y cómo va tomando el valor de OCXR? Ese no lo compara. Recuerda Se que al copia. término del periodo, ¿Lo va tomando? cuando expira el timer, hace una copia de lo que tiene el XRS al XR. Claro que eso es lo mismo. Si es lo mismo, pues transfiere lo mismo y no hay cambio. Se mantiene el mismo ciclo de trabajo en el siguiente periodo. Pero en realidad el que compara con el timer es el OCXR. Ahí se puede ir cambiando en el programa principal, ¿no? Claro, en el programa principal, dadas determinadas circunstancias, podemos cambiar el OCXRS. Entonces, si yo quiero, como les dije, controlar la velocidad o revoluciones por minuto del motor, pero desde la computadora, entonces lo tengo que mandar vía USB, RS232, ¿no? URXREG igual a Sí, se lo mando. OCXRS. Ya ustedes sabrán cómo, pero lo puedo mandar ¿Tú vas a hacer eso? vía OC. Entonces, el periodo falta ver cómo lo tenemos que configurar. Ya dijimos que cuáles son los pasos, se tiene que establecer el periodo y dijimos que en dónde se almacena. OCXR. Periodo. RY. El PRL, ¿de acuerdo? Ok, entonces lo vamos a hacer según la fórmula establecida en el manual de referencia en la página 323, pero en realidad estamos configurando ya el timer, ¿no? Sí. Entonces ahí, ¿quién debe de estar involucrado? Timer como temporizador. Pero ¿quién más? ¿Qué otro registro tiene que estar ahí El metido? PR del timer. Y aparte, pues El PRS y el Frescaler. el frescalador, así es el que está ahí en el teach. Entonces, estamos hablando que el periodo del PWM no va a ser PRY nada más. Dijimos que es PRY más 1. Esto por el TSY, por el valor que queremos que llegue el preescalador del timer. ¿A qué valor del preescalador estamos? A 1 a 1, 1 a 8, 64 o 256. ¿Sí? Si nos damos cuenta es lo mismo que en el PRY, ¿de acuerdo? Que en el timer. ¿Por qué más? Ahorita lo vemos más adelante. Dijimos que más adelante lo vemos. Y la frecuencia de con la que va a trabajar va a ser la inversa del periodo del PWM. El ciclo de trabajo ya vimos que está determinado por el valor que almacenemos en OCXR, ¿de acuerdo?
Si yo en OCXR almaceno un 0, entonces estamos hablando de que la salida del módulo output compare siempre me va a dar un nivel bajo, es decir, un ciclo de trabajo del 0%. Si yo almaceno PRY, ¿cuánto va a dar? 99.9%. Si yo almaceno más de PRY más 1, PRY más 2, arriba de PRY, entonces 100%. Va a dar un 100%. ¿De acuerdo? ¿Por qué el PRY es 99.9 y no 100%? Por eso que había dicho de que- Porque va a contar a PRY más 1. Así es. Entonces, estamos hablando que en el OCXR, no olviden, no pierdan de vista que el valor que van a almacenar es un valor numérico cuya proporción respecto a PRY va a determinar el ciclo de trabajo. ¿Cierto? ¿Eso está claro? Sí. Y aquí está la gráfica que les había dicho que íbamos a ver, donde se ve el por qué es PRY más 1. Vamos a iniciar. Vemos que tenemos un ejemplo donde se observa el timer 3. Esto quiere decir que el bit OCCEL, ¿a qué valor se puso? A 1. A 1. Porque si es 0, trabaja con el timer 2. Así es. PR3 tiene el valor de 5. Aparte, fíjense, el timer, sabemos que cada línea de estas representa un ciclo máquina. Y vemos que el timer se incrementa cada ciclo máquina. Por obvias razones, ¿cuánto vale el preescalador? PR3. 0. Cero. ¿Cuánto vale? 5. 0. Está un preescalador de 1 a 1. Tiene almacenado PR3 un número 0. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Avendaño? No, el Avendaño como que no lo veo convencido. el timer, no el PR. El preescalador del timer, claro. Sí. ¿Sí? 1, 2, 3. Dense cuenta que el timer, cada ciclo máquina se está incrementando. Quiere decir que aumenta su conteo. Un conteo por un ciclo máquina. Un timer de 1 a 1. El PR3 tiene un 0. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, ya me contó un poco. ¿Sí? Sí. El PR3 tiene un 0. Sí, para que sea un conteo por sí. Fíjate. El preescalador es el que tiene un Ah, el 0. tiene cinco. No el PR3. Yo te digo, ya era aburrido. El preescalador. ¿Cómo se llama el registro del preescalador? SKPS. De ese. SKPS. Ajá. Ni se acuerda. No, es la desde cuando no entró. Recuerda que es un conjunto de bits del registro Lo de pongo configuración porque estoy leyendo correspondiente. por Homero, por así. Acuérdense que hay TXCON, ¿verdad? En el TXCON está ese conjunto de bits que establecen el preescalador con el que se quiere configurar. ¿De cuántos bits es ese TCKPS? 16. Un poquito, no. Es de. Oye al otro de 3. que Es va- de 2 y tenemos Ah, 4 que opciones. peleé con- 1 a 1, 1 a 8, 1 a 64, 256. 4 opciones, se Son dos requiere bits, ¿no? de 2 bits. Ok. Entonces el preescalador tiene que estar a 0, ¿de acuerdo? TCKPS está a 0. Y el PR3 es un 5. ¿Qué significa que el PR3 sea un 5? El periodo del. Que Que el timer se va el timer se va a comparar con él. Y nada más el timer se compara con PR3. No. ¿Quién más? OCXR también se compara con él, ¿verdad? ¿Seguros? Sí. Pues no tanto. No se va a comparar, ¿o sí? No sé, ustedes Simplemente dicen. va a ser el duro. No se compara con él. A tiempo de. En alto va a ser. ¿Quién se compara con él? Nada más el Se va a comparar nada más timer. el timer. El módulo output compare, ¿con quién se compara entonces? output con el. Es el timer y el OCXR.
OCXR, ¿con quién se compara? Con el timer, no con el PR, ¿de acuerdo? Con el timer. El timer es el que va aumentando, ¿de acuerdo? Y en este caso, PR3 es 5. OCXR tiene 2. OCXRS también tiene 2. ¿Qué significa ese 2 que ambos tienen desde el inicio? El ciclo de trabajo. Quiere que tarde 2 ciclos prendido o 2 ciclos en alto la salida del módulo output compare. ¿Me explico? Sí. Después de esos 2 ciclos se debe de apagar. Inicia la salida del módulo output compare en bajo. Entonces, ¿dónde inicia todo? O sea que estaría a un 40%. Sería un ciclo de trabajo del 40%. Ahorita vamos a ver. Fíjate, estamos hablando que todo inicia en este punto. En este punto, el bit OCX se va alto. El timer se está borrando, vean. El timer se borró y empieza su conteo, ¿ya lo ven? Ajá. Y el registro OCXR se carga con el valor que tiene OCXRS. Si aquí OCXR tuviera un 0, no importa. En este momento se cargaría con 2. ¿De acuerdo? Ok. Entonces vean, mi timer aumenta a 1. Aumenta a 2 y en este momento que aumentó a 2, ¿qué va a pasar? Si ya se igualó con el OCXR, Cae a 0 el 12. cae a 0. ¿Ya lo vieron? Al caer a 0, Así hasta el. Empieza a contar hasta el 5. Hasta el 5. Se espera hasta que ahí terminó, pero el periodo ya terminó. No. No, porque pusimos que era un PR3 de 5 y el periodo dijimos que era PRY más 1, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, un ciclo después del 5 es cuando termina el periodo, ¿cierto o falso? ¿Sí? Si el periodo es PRY más 1, Sí. entonces un ciclo después del PRY es cuando va a terminar. Pero vean qué es lo que está sucediendo aquí. En un momento aleatorio, ¿qué es lo que está pasando? Cambió el valor de RS. ¿Cambió el valor de quién? De OCXRS. De OCXRS. RS. Y entonces, Cuando. ya a partir de ahí cambia el ciclo de trabajo. No. ¿No? ¿Hasta cuándo va a tomar este valor? Termina y comienza el periodo otra vez. Hasta que expire. Entonces vean que el timer cuenta a 4, cuenta a 5, ya se igualó con PR3. No. El timer 3 se igualó con PR3. Sí. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, ¿qué pasa con el timer? Se borra. Se borra. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó justo en este momento? Que el timer llegó a 5, al igual que el PR3. Se borra el timer ¿Por qué se borra? para volver a comenzar. ¿No? ¿Quién lo borra? ¿Quién lo borra? El PR. Mentira. No, su La interrupción. Su interrupción. ¿Dónde se dispara su interrupción? Hasta un. En Ahí el se 5. borra. En 000. En 5. En el 5 se dispara. Así es. Entonces se va la interrupción. Sí. Se borra. Sin embargo, en realidad, ¿hasta cuándo carga OCXR S a OCXR? ¿Hasta cuándo se activa la salida nuevamente? No es en ese momento, sino un ciclo después. Es un ciclo de. Esto es por hardware, ¿sí? El hardware no responde de forma inmediata, sino que tiene un retardo de un ciclo máquina, ¿de acuerdo? Entonces es por eso que el periodo considera este retardo que el hardware necesita para ejecutar esta transferencia. ¿Me explico? Entonces ya está contabilizado en el periodo. Por eso el periodo no es PR3, sino PR3 más 1, más ese ciclo de retardo que cada
término al fin de cada periodo necesita el hardware, ¿sí? Entonces, después de este periodo, ¿qué es lo que sucede? Pues ya ahora sí hace la transferencia de OCXR a OCXRS, ¿sí? Lo transfiere y aquí es donde toma el OCXR el valor de 1. ¿Ya lo vieron? Sí. Aquí es cuando lo transfirió. Y el timer tiene su conteo de 1. Expirando el conteo de 1, ¿qué pasa? Vuelve a quedar así. Vuelve a caer a 0. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, eso siempre lo va a hacer, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda con esto? Pero porque ahí la bandera del timer es establecido en el pulso después de que se haya borrado, en el siguiente ciclo máquina después de que se haya borrado el timer. Ahí esa bandera, por decir, se pondría, se establece en 0, ¿no? La bandera, no olvides que la borramos nosotros en la ISR. Ah, la borramos. Entonces, en realidad, ¿dónde la borraste? O más bien, perdón, ¿dónde borramos el timer? En la atención a la interrupción. ¿Dónde se borra la bandera? En la atención a la interrupción. Pero después de que se haya borrado el timer. ¿Qué dijimos que era lo único que teníamos que hacer nosotros? Borrar la bandera. Únicamente eso. Únicamente con la bandera, ¿sale? Ah, ok. Entonces, eso lo tenemos que hacer nosotros. ¿Sí? Ya el timer se borra en original. Y eso es prácticamente, pues todo. La cuestión está en que ahora ustedes lo hagan. Entonces, hoy es miércoles. Después. Hoy es miércoles, martes, jueves. Pero ya de hecho viene siendo miércoles, martes, jueves, viernes, ¿no? Sí. Porque pues ya mañana tienen ustedes, bueno, aquí esto ya no es necesario que lo grabemos. Bueno, sí. Para lunes, martes. ¿Cuándo nos toca el examen? Miércoles. No. De esta semana que viene, el jueves, el jueves. Lo tengo apuntado. De la próxima. Jueves. ¿De la próxima semana? Sí. Bueno, pues para el miércoles de la próxima semana ya quiero ver que ustedes controlen vía remota las revoluciones por minuto del motor. Ya para el lunes, que ya será lunes, veremos el manejo de pantalla LCD. ¿Sí? Ya con eso damos por terminado el curso. Nada más. Sí, claro. ¿Todo bien?